Porque el hispanismo es peligroso y violento. Segunda parte. Muchos españoles ven el pasado imperial como una parte central de su identidad nacional. La conquista y colonización de América representaron uno de los momentos de mayor expansión y poder para España, y para algunos. Reconocer los abusos del colonialismo equivale a traicionar su legado o a avergonzarse de su historia. Esto genera una actitud defensiva, en lugar de aceptar que hubo violencia y explotación, se intenta presentar la colonización como una misión civilizadora o como algo inevitable y positivo. Desde el siglo XVI, potencias rivales como Inglaterra y Holanda promovieron la llamada leyenda negra, que exageraba o resaltaba las atrocidades cometidas por España en América. Hoy, muchos hispanistas argumentan que la crítica al colonialismo es parte de esa misma campaña de desprestigio, y por eso la rechazan. Pero este argumento muchas veces sirve como excusa para no asumir responsabilidades históricas reales. El sistema educativo español tradicionalmente ha abordado la colonización de América desde una perspectiva eurocentrista, glorificando a los conquistadores y minimizando el sufrimiento indígena o afrodescendiente. Como señala el historiador Josep Fontana, en los manuales escolares se sigue hablando de descubrimiento y evangelización como si no hubieran implicado violencia y destrucción. En la actualidad, muchos discursos políticos usan la historia como herramienta ideológica. En sectores conservadores de España, el colonialismo se reivindica como parte de una identidad grande y unificadora, y cualquier crítica es vista como un intento de dividir o humillar al país. Esto se ha intensificado en redes sociales, donde la identidad nacional se mezcla con desinformación histórica y ataques a movimientos indígenas, afrodescendientes o decoloniales. Parece que aceptar que su país participó en siglos de explotación, genocidio cultural o esclavitud no es fácil. Por eso, muchas sociedades optan por negar o blanquear su pasado, como ha ocurrido también en Francia, Reino Unido o Estados Unidos con sus propios imperios. La negación es una forma de proteger el orgullo colectivo, pero impide el reconocimiento de las víctimas y la construcción de una memoria más justa. Los españoles que niegan las crueldades del colonialismo lo hacen, en parte, por orgullo nacional, por educación incompleta, por reacciones a críticas externas, y por miedo a enfrentarse a una historia violenta que contradice su visión idealizada del pasado. No todos lo hacen, pero los sectores que más lo promueven suelen tener una agenda política o cultural basada en el mito del imperio como hazaña gloriosa. Cuando alguien denuncia los crímenes del colonialismo español, como el genocidio indígena, la esclavitud o la imposición cultural, muchos interpretan esas críticas como un ataque directo a su país, a su historia o incluso a su identidad personal. Aunque las críticas vayan dirigidas a hechos históricos, la reacción suele ser defensiva, nos están insultando o nos tienen odio. Confunden crítica con agresión personal. La historia del Imperio Español ha sido narrada durante siglos como una hazaña civilizadora. Cuestionar esa visión implica desmontar un relato de orgullo nacional, y eso genera incomodidad. Por eso, muchos prefieren atacar a quien lo cuestiona antes de revisar esa narrativa. En las últimas décadas han surgido movimientos que exigen reparación histórica, justicia cultural y respeto por los pueblos indígenas. A algunos españoles, esto les resulta molesto o exagerado. Lo ven como victimismo o como un intento de culpar a España por todo. La reacción entonces es de burla, desprecio y de agresión verbal. Muchos de estos ataques se justifican con la idea de que hay una agenda global o latinoamericana contra España, influida por la leyenda negra. Desde esta visión, cualquier crítica al colonialismo es una conspiración para desprestigiar a la nación española. Por eso acusan a críticos, incluso historiadores, de ser hispanófobos, aunque estén haciendo análisis bien fundamentados. Las plataformas digitales permiten que estas reacciones sean más agresivas y virulentas. Influencers, tuiteros o youtubers hispanistas promueven un discurso que mezcla orgullo imperial, nacionalismo y desinformación, alimentando ataques a académicos, activistas o comunidades indígenas. Los ataques a quienes critican el colonialismo español no son solo producto de ignorancia, sino de una reacción identitaria profunda que busca defender un relato nacional glorioso a toda costa. Implican miedo, orgullo herido y, en muchos casos, resistencia a aceptar una historia compleja y dolorosa. En vez de reconocer las heridas del pasado, se responde con ataques o burlas. Si no fuera por España, seguirían en chotas. España no acepta plenamente su historia colonial porque hacerlo implicaría enfrentar verdades incómodas que cuestionan los mitos fundacionales del país y su rol en el mundo.